No sé si hasta aquí existe alguna duda, ¿sí? Para nosotros poder continuar con la conferencia. ¿Existe alguna duda? ¿Alguna duda que exista? A ver, doctor, buenos días. Este, por el momento no tenemos dudas. Vamos a ver si alguien quiere participar levantando su mano. Les recordamos que pueden levantar su mano para que puedan participar. Les abro el audio. Por el Las momento no, dudas, doctor. les pido que las dudas sean de lo que hemos visto, ¿no? Porque ya más adelante estoy seguro que me van a empezar a preguntar dudas sobre el tratamiento, dudas sobre otras cosas, que las vamos a explicar más adelante, se van a aclarar más adelante. No sé si Así existe es. alguna. Continuamos. Continuamos, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, ya vimos cuáles pueden ser las causas de esta diabetes. Pero vamos a ver, ya cuando está la diabetes, lo que genera. Rosy, me gustaría saber si los oyentes me escuchan bien, porque ahorita pues estaban planteando que se escuchaba cortado. Me gustaría saber si ya escuchan bien. Alguien que me diga si escucha bien. Si se escucha bien, excelente. Gracias, René. Entonces, vamos a ver, porque ya, o sea, vimos cuáles son las causas que pueden originar diabetes. Pero bueno, ya la diabetes la tenemos, ¿sí? Ya hay que trabajar con ella. Ya tenemos que proponer tratamientos, porque la diabetes genera trastornos secundarios. Esos trastornos principalmente son del tipo metabólico, ¿bien? Y estos trastornos del tipo metabólico, si nosotros no lo atacamos bien, como lo vamos a ver en la sesión que viene, con una buena dieta, un buen tratamiento ortomolecular, con un tratamiento fitoterapéutico, con un plan de ejercicio, vamos a estar hablando de los ejercicios anaeróbicos que podemos hacer. Si no atacamos bien ese problema, estos trastornos metabólicos se van a agudizar, ¿sí? Entonces, lo primero que empieza a pasar desde el punto de vista metabólico, pues lógicamente si la diabetes tiene que ver con la glucosa y la glucosa está implicada en el metabolismo de los carbohidratos. Hay trastornos metabólicos en el metabolismo de los carbohidratos. En los individuos sanos, los niveles plasmáticos de glucosa pues están estrechamente regulados tanto en el periodo postabsortivo como en el periodo postprandial. Para aquellas personas que no entienden qué significa prandial, pues prandial es el término médico utilizado en relación al tiempo de una comida, ¿sí? Puede ser antes de comida, preprandial o posterior. Así que estamos hablando al periodo postprandial, pues es el periodo posterior, ¿sí? Posterior 1 a 2 horas después de la ingesta. Lógicamente nuestro organismo puede regular los niveles de glucosa. Ustedes se hacen un análisis de sangre, una biometría hemática en estos momentos y sus niveles de glucosa están regulados, ¿sí? Aquí actúan en coordinación el hígado, el páncreas, bien, ya esto lo vamos a explicar más adelante, pero siempre la glucosa está en un nivel, ¿sí? Está entre 70 u 80 a 110 o 100 aproximadamente. Está en un nivel estándar que permite un equilibrio de esta glucosa en el organismo, tanto en el periodo de absorción como en el periodo ya metabólico. En el periodo postabsortivo, pues lógicamente se mantiene la euglucemia, así se denomina, pues significa que los niveles de glucosa en sangre son, ¿sí? A eso le vamos a llamar euglucemia. Hipoglucemia es cuando están bajos e hiperglucemia es cuando están altos. Lógicamente, en el periodo posabsortivo, la euglucemia se mantiene porque el rango de liberación hepática de glucosa se aproxima al de su captación por el hígado, cerebro y tejidos periféricos. Recuerden que la glucosa es el monosacárido universal.
El cerebro se alimenta de glucosa, el cerebro consume un 25% del metabolismo. Así que el cerebro necesita glucosa. Los eritrocitos necesitan glucosa, el páncreas necesita glucosa, el intestino necesita glucosa, el riñón necesita glucosa, el corazón necesita glucosa, el hígado necesita glucosa, los tejidos periféricos, la musculatura necesita glucosa. O sea, la glucosa es necesaria en todo el organismo. Entonces, se logra mantener un equilibrio entre lo que comemos, entre lo que guarda el hígado, porque el hígado guarda la glucosa por medio de la glucogenogénesis y transforma esa glucosa en glucógeno. El glucógeno pues son pequeñas moléculas de glucosa unidas, ¿sí? Que es necesario que el hígado lo guarde en forma de glucógeno, porque cuando nosotros tengamos alguna actividad o algún ayuno prolongado que demande que el hígado necesite utilizar esa reserva, pues el hígado sencillamente lo va a hacer por la glucogenólisis. Ahorita vamos a ver qué cosa es la glucogenólisis. Entonces la glucemia se mantiene en este momento. Después de una comida, el aumento de la glucosa plasmática, ¿qué es lo que hace? Estimula la secreción de insulina y a su vez la captación periférica de glucosa. El aumento de la utilización periférica de glucosa previene que la glucemia se eleve a más de 150 miligramos por decilitro en el periodo postprandial. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando los niveles de glucosa e insulina caen, el rango de producción hepática y la captación a nivel periférico alcanzan de nuevo los niveles preprandiales. La disminución de los niveles de la hormona permite que el hígado aumente de nuevo la producción de glucosa y limita su captación por los tejidos periféricos. Y una vez que la glucosa entró a la célula, las células se están alimentando de esa glucosa, el hígado pues empieza a producir o empieza a sintetizar glucosa, esa glucemia en sangre. Los mecanismos homeostáticos que mantienen la glucemia en límites normales durante el ayuno y el periodo postprandial están alterados en pacientes diabéticos, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado. O sea, en los pacientes diabéticos estos mecanismos de demanda, de oferta, de producción de insulina, de gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogenogénesis, están alterados en los pacientes diabéticos. La glucemia puede estar elevada durante el ayuno o incluso después de la ingesta por disminución de la secreción pancreática de insulina, exceso de liberación hepática de glucosa y disminución de la hipersensibilidad o sensibilidad periférica a la insulina, especialmente en el tejido adiposo y muscular. ¿Sí? Entonces fíjense los trastornos que esto genera en el metabolismo de los hidratos de carbono. Tanto en pacientes diabéticos como en el enfermo crítico, la infusión exógena de glucosa, y esto es muy importante, es una de las cosas que vamos a ver hoy, no suprime la producción hepática por resistencia a la insulina a ese nivel. O sea, no se inhibe la glucogenólisis, ni se inhibe la gluconeogénesis de precursores como glicerol, lactato y alanina. ¿Qué cosa es la glucogenólisis? La glucogenólisis o glucogenólisis es un proceso catabólico que se lleva a cabo en el citoplasma de las células hepáticas que consiste en la remoción o que consiste en la ruptura del glucógeno para generar glucosa mediante fosforilación y producir glucosa 1-fosfato que después se convertirá en glucosa 6-fosfato, que es un intermediario de la glucólisis, y es muy importante en una persona normal porque nos da las reservas de glucosa en ayuno, pero cuando nosotros tenemos la glucosa elevada, el hígado no lo reconoce y sigue generando glucogenólisis, ¿sí? Entonces, la glucosa tiende a elevarse mucho más. Pero el hígado también cuenta con un mecanismo bioquímico que se llama gluconeogénesis.
La gluconeogénesis, ¿sí? Es la ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de glucosa y glucógeno a partir de precursores no glucídicos. O sea, la mitocondria de esas células, de las células hepáticas, cuenta con compuestos no glucídicos, o sea, que no son glucosas, ¿sí? Que mediante la gluconeogénesis, mediante mecanismos bioquímicos, pueden transformar esos compuestos no glucídicos en glucosa. Entonces, tenemos una seria complicación aquí. Por una parte, en la diabetes, pues tenemos una resistencia a la insulina, ¿sí? Esa resistencia a la insulina hace que la glucosa que yo ingiera, pues no puede entrar a la célula. Y por otra parte, desde el punto de vista hepático, tenemos la glucogenólisis y la gluconeogénesis como resultado metabólico normal del hígado. El hígado va a seguir produciendo, además de la glucosa que está en exceso en sangre como consecuencia de la deficiencia de insulina, va a seguir produciendo glucosa por glucogenólisis y gluconeogénesis. Esto va a hacer que la glucosa, pues lógicamente, aumente considerablemente en sangre y pueda generar problemas. Entonces, estos procesos deben tener en cuenta que no se inhiben en el hígado y van a hacer que la glucosa aumente mucho más. Además, en estos pacientes, los tejidos que necesitan insulina para captar glucosa presentan resistencia a su acción. Como consecuencia de todo este mecanismo que he explicado, se genera una hiperglucemia, se produce una hiperglucemia. Durante el estrés metabólico se liberan hormonas contrainsulínicas que pueden ser glucagón. El glucagón pues responde a la señal de hipoglucemia, catecolaminas, cortisol, hormonas del crecimiento, ciertas citoquinas como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, y estas sustancias aumentan la producción hepática de glucosa y disminuyen su captación por los tejidos periféricos. Entonces, tenemos aquí un problema a gran escala, un problema desde el punto de vista hormonal y un problema desde el punto de vista metabólico que me van a hacer que esa glucosa siga aumentando. Si no se aumenta la secreción de insulina, como ocurre en el diabético tipo 1, recuerden que es insulino dependiente, o si la secreción de la hormona es insuficiente para vencer la resistencia a nivel de receptores periféricos, como ocurre en el diabético mellitus tipo 2, entonces sobreviene la hiperglucemia. En algunos individuos no diagnosticados previamente de diabetes mellitus en presencia de una agresión o durante un episodio de sepsis, aquí es muy importante mencionar la sepsis. La sepsis es una enfermedad que pone en riesgo la vida. La causa suele ser una respuesta del cuerpo a una infección bacteriana. En la diabetes mellitus predomina mucho la infección bacteriana. El sistema inmunológico termina trabajando de más y esto no permite que las funciones en la sangre sean realizadas con normalidad. El resultado de la sepsis puede ser la formación de pequeños coágulos sanguíneos que bloquean el flujo de sangre en los órganos vitales. Eso puede causar una insuficiencia pues en los órganos. Entonces, esto es muy importante porque durante un episodio de sepsis aumenta la resistencia periférica a la insulina, como ocurre en el diabetes. Si el incremento en la síntesis a nivel pancreático de la hormona no es suficiente para vencer la resistencia periférica y entonces aparece hiperglucemia. Son los pacientes que tienen la glucosa por encima de los 200, 284, casi 300. Hay trastornos también en el metabolismo lipídico. Las alteraciones lipídicas, consideradas como factor de riesgo cardiovascular, son más frecuentes en pacientes diabéticos. Las alteraciones más frecuentes en los pacientes diabéticos, principalmente tipo 2, son la hipertrigliceridemia y la hiperlipemia, postprandial. Pero además, se ha descrito en muchos estudios que existe también hipercolesterolemia, con partículas de LDL colesterol más pequeñas y densas y disminución de HDL colesterol. El primer análisis que nosotros debemos realizarle a un paciente diabético después de la glucosa
es un lipidograma. Hay que realizarle un lipidograma porque en la diabetes mellitus los lípidos están alterados. ¿Sí? Y después vamos a ver por qué. Después vamos a ver por qué los lípidos están alterados. Un proceso que se llama cetoacidosis diabética, también lo vamos a analizar. La presencia de estas anomalías depende en gran medida del control glucémico. Lógicamente, si mi organismo se carga de glucosa y esa glucosa no puede entrar a la célula se va a morir de hambre. Entonces, ¿el organismo qué hace? Bueno, si la glucosa no está entrando a la célula, pues lógicamente empieza a quemar grasa. Pero esa grasa, él la tiene, o el organismo la tiene que convertir en un que sea similar a la glucosa. Esos compuestos se llaman cuerpos cetónicos. ¿Sí? Esos cuerpos cetónicos, a diferencia de la glucosa, son ácidos. Y estos cuerpos cetónicos tienden a generar complicaciones en el organismo. Entonces, fíjense aquí cómo se afecta también el metabolismo lipídico. En general, el paciente diabético tipo 1 con buen control glucémico suele tener unos niveles plasmáticos de lípidos normales. En la diabetes tipo 1 sin insulinoterapia hay disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa es importantísima en la degradación y en la hidrólisis de los triglicéridos. Bien, pues la diabetes mellitus genera una disminución de esta actividad. Si genera una disminución de esta actividad y la lipoproteína lipasa no puede degradar los triglicéridos, ¿qué va a pasar con los triglicéridos en sangre? Van a empezar a aumentar. Hipertrigliceridemia. El déficit de la enzima o de esta enzima produce disminución del catabolismo de los kilomicrones y del paso de VLDL a las LDL. Va a haber un trastorno del metabolismo lipídico. Además, en estos pacientes, las VLDL están enriquecidas con colesterol, tanto libre como esterificado y apolipoproteína B. Las mediciones de apolipoproteína B pueden brindar pues un detalle riguroso respecto al riesgo de sufrir cardiopatías. ¿Sí? Entonces, es muy importante que esto no suceda en un diabético porque puede generarnos, ¿sí? Desde el punto de vista de las cardiopatías. Y en el metabolismo lipídico estos valores están aumentados. Estos cambios hacen que estas lipoproteínas sean más resistentes a la degradación por la lipoproteína lipasa y peor reconocidas por su receptor hepático. Bien, fíjense cómo se afecta también el metabolismo lipídico. Así, las partículas tienen mayor vida media y se acumulan más fácilmente en los macrófagos y por lo tanto son más aterogénicas. Así que la diabetes genera también aterosclerosis. Por otra parte, las LDL son más ricas en triglicéridos y más pobres en colesterol esterificado, siendo más frecuente las LDL pequeñas y densas, que también se acumulan en las arterias y también generan aterosclerosis. Después del tratamiento, de un tratamiento, en el caso de la diabetes mellitus tipo 1 con insulina, se puede restablecer la lipoproteína lipasa y se puede lograr normalizar el aclaramiento plasmático de los kilomicrones y de las VLDL. El aclaramiento el aclaramiento es cuando nosotros logramos disminuir, ¿sí? Estos kilomicrones y estas VLDL que son tan importantes en nuestro organismo, pero si están en exceso pueden generar problemas. Bien, entonces lo que nosotros queremos es aclarar, disminuir estos componentes. Los pacientes diabéticos mellitus tipo 2 pueden mostrar un perfil lipídico alterado a pesar del buen control, ya que en la mayoría de las ocasiones presentan otros factores de riesgos asociados, como obesidad e hipertensión arterial. Bien, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Casi siempre los pacientes mellitus diabéticos tipo 2 tienden a ser más gorditos o tienden a atender a la obesidad que los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 1. En la diabetes mellitus tipo 2, el aclaramiento de kilomicrones es menor por glicosilación en diferentes apoproteínas, como pueden ser
ApoC3 y ApoE. La glicosilación es un proceso bioquímico en el que se adiciona un glúcido a otra molécula. Esta molécula se denomina aceptor. La molécula aceptora puede ser de muchos tipos, por ejemplo, de naturaleza proteica o lipídica. En los pacientes diabéticos se ha comprobado que son más propensos a enfermedades cardiovasculares, ya que se acelera la ateromatosis, y esto se debe a que los productos de glucosilación avanzada no son eliminados por medio del riñón. Entonces, desde el punto de vista lipídico, pues la glicosilación va a generar determinados compuestos que no pueden ser eliminados por el riñón, y esto va a traer otras complicaciones. También existe un aumento en las síntesis hepáticas de VLDL. Estas VLDL y estas LDL no las queremos porque nos generan problemas también de aterosclerosis. Estas son más ricas en triglicéridos, por lo que son de tamaño mayor. Además, son más ricas en ésteres de colesterol, por lo que son más aterogénicas. Bien, entonces fíjense todo lo que empieza a pasar desde el punto de vista lipídico. Por otro lado, la síntesis de LDL, la síntesis de LDL está aumentada y el enrolamiento está disminuido. Por ello, estas partículas pueden aumentar en plasma. Las LDL están enriquecidas con triglicéridos, siendo más pequeñas y más densas. Todas estas alteraciones en su composición hacen que las partículas de LDL sean más aterogénicas, son más susceptibles a oxidarse y a ser captadas por los macrófagos, formando células espumosas. Porque esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. El colesterol o esta grasa, cuando se acumula en los tejidos, se oxida. Y si se oxida, tiende a generar toxinas, radicales libres. Y todas estas toxinas y estos radicales libres degeneran nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema renal. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista del metabolismo proteico, la insulina interviene como parte importante en el metabolismo de las proteínas, disminuyendo la proteólisis. Así que la insulina induce a la formación de proteínas, induce a un metabolismo proteico expreso. En términos absolutos se puede considerar que favorece al contenido proteico corporal, como también favorece la lipogénesis, la gluconeogénesis. La insulina es considerada una hormona anabólica, ¿sí? Porque también favorece e induce a la formación de ciertas proteínas y ciertos aminoácidos. En la diabetes mellitus tipo 1, tratados con insulina, el metabolismo proteico basal es normal. Si existe déficit de insulina, se induce proteólisis, se induce pérdida de proteína, ¿sí? Recuerden que no queremos en nuestro organismo una pérdida de proteínas. Si existe una pérdida de proteínas, pues entonces nuestros órganos empiezan a degenerar. Tienden a haber ciertos problemas que nuestras células comienzan a morir. Primero queremos perder glucosa, carbohidratos y grasas antes que proteína, con aumento de los niveles de aminoácidos en plasma. Además, los aminoácidos ramificados pueden estar aumentados por disminución de su tasa de metabolización, ¿sí? Entonces, si yo no tengo insulina y la insulina logra que mis aminoácidos o los aminoácidos que yo ingiero en la dieta se puedan metabolizar, lógicamente, si no se pueden metabolizar estos aminoácidos, van a estar también aumentados en el torrente sanguíneo. Sin embargo, la concentración de alanina en plasma puede estar disminuida, ya que es el principal ácido muscular utilizado en la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Entonces, aquí, pues, si este aminoácido está disminuido y es tan importante en nuestro sistema muscular, lógicamente la persona va a empezar a tener problemas musculares, dolor en los músculos. Por eso aquí la alanina es muy importante. De todas formas, no quiero adelantarme el tratamiento, quiero verlo ya la semana que viene. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el metabolismo proteico es normal, incluso en presencia de mal control metabólico. Esto puede ser debido a que el déficit de insulina es solo relativo, ¿sí? En un paciente diabético tenemos un gran porcentaje de insulina que puede funcionar, puede hacer su efecto, por tanto no causa un trastorno a nivel de metabolismo proteico. Bien, entonces,
se puede generar trastornos a nivel de carbohidratos, se puede generar trastornos a nivel de lípidos y se puede generar trastornos a nivel de proteínas. Bien, vamos a ver entonces los síntomas de la diabetes. Vamos a ver los síntomas más importantes de la diabetes. ¿Hasta aquí existe alguna duda? ¿Alguna duda, por favor? ¿Lista? Pues no tenemos preguntas. Vamos a ver si alguien quiere participar en el audio. Dice Jorge Luis Silva que no se oye. Ahí pues mira, a ver cómo podemos arreglar con Jorge Luis Silva para ver si puede escuchar. Bueno, vamos entonces a continuar con los síntomas de la diabetes. Con frecuencia, Perdón, ¿se oye muy bien? Bueno, dice Edith que se oye muy bien. Es que René Luengas tiene Vamos a ver. levantada su mano. Ah, muy bien. Vamos a ver el audio a René. Adelante, René, tienes abierto tu audio. Buenos días a todos. Dígame, René. Doctor, solamente una observación. Sí. Se me hace muy buena su exposición. Realmente, de las que le he escuchado en los últimos 3 meses, para mí ha sido la más completa. Sin embargo, solamente yo quisiera comentar que, a mi modo de ver, en esta ocasión, para mi gusto, va a ser un poco más rápido de lo normal. Sí. Es un tema muy complejo. Llevamos escasos 60 minutos, 65 minutos y llevamos 55 diapositivas. Muy bien. Es una cantidad de información importantísima que, a mi modo de ver, me gustaría que fuera un poco más lento porque hay muchos términos que, a pesar de que usted los explica muy bien, al momento de relacionar una diapositiva, digamos la 36 con la 45, ya pasaron 9 diapositivas y todavía no nos aprendemos la 36. Entonces, muy bien, muy bien. Muy bien. Todos somos médicos. Muy bien. Yo no soy médico, creo que hay muchos que no somos médicos y por mí ojalá pudiera ir un poco más despacio. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ir más despacios. Vamos a ir más despacio por diapositiva. Por favor, si voy rápido avísenme. ¿Sí? Esta observación que me hizo René es muy buena porque aquí lo importante es que ustedes entiendan las conferencias, ¿sí? Así que, por favor, yo entiendo que no todos son médicos, así que hay que, pues, establecer un equilibrio entre todos para que todos puedan entender. Si no entendemos esto, tampoco vamos a entender el tratamiento. Y es cierto lo que dice René, cuando empecemos la semana que viene o tal vez la otra con el tratamiento y empiece yo a recordar la diapositiva 36, lógicamente van a estar perdidos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que les pido de favor, si dígame, oye, ve más lento, o sea, vas muy rápido, ¿sí? Vas muy rápido. Yo tengo ese síndrome y es verdad y lo acepto porque, pues como estoy adaptado en la semana a dar clases en las universidades a doctores, pues a veces se me pasa y ya asumo pues que hay ciertos términos que y sé que hay algunos que no manejan los términos. Entonces, por favor, estamos aquí para demorarnos el tiempo que sea necesario, pero lo importante es que comprendan todas las cosas que estamos viendo aquí. ¿Sí? Hasta ahorita, ¿qué hemos visto? Hemos visto los tipos de diabetes. Muy bien, gracias René. Hemos visto hasta ahorita los tipos de diabetes que pueden haber, tipo 1, tipo 2. Hemos visto que esos tipos de diabetes generan complicaciones a nivel metabólica, ¿sí? Cuando a nivel metabólico estamos planteando, dígase, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos y metabolismo de proteínas. En el metabolismo de los carbohidratos, lógicamente, que fue del primer metabolismo que hablamos que está trastornado, lógicamente, ¿qué sucede con la glucosa? Pues la glucosa
empieza a aumentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una deficiencia de insulina. La deficiencia de insulina no logra que esa glucosa pueda entrar a la célula. Se genera hiperglicemia, ¿sí? Esa hiperglicemia después vamos a ver, porque estamos yendo por parte, vamos a ver qué trastornos puede generar, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si esa glucosa no entra a la célula? ¿Qué empieza a suceder? Lógicamente la célula, si no recibe nutrientes, pues empieza a enfermar, empieza a morir. Entonces, el organismo empieza a buscar otras vías metabólicas para poder alimentar a esa célula que la glucosa no le está entrando como medio de nutriente, como medio de combustible. Entonces, ¿qué metabolismo se afecta? El metabolismo de las grasas. ¿Qué hace el organismo? Empieza a metabolizar las grasas y las empieza a convertir en compuestos que son similares a la glucosa, pero son de carácter ácido, son ácidos grasos, son cuerpos cetónicos. Y esos ácidos grasos dan una acidez o una acidosis metabólica. De esa manera se afecta también el metabolismo de los lípidos. Habíamos visto que en el metabolismo de los lípidos, pues también las grasas que se depositan en las arterias, pues se oxidan, generan toxinas, generan radicales libres. Todo eso es dañino para el organismo. Y les estaba comentando que necesitamos hacer un lipidograma en estas personas para ver, o sea, aquí el chequeo sería lipograma o lipidograma completo, para ver cómo están las VLDL, las LDL. Nosotros no queremos en un lipidograma completo que las LDL estén aumentadas, que las VLDL estén aumentadas, porque eso indica riesgo coronario, eso indica aterosclerosis, ¿sí? Nosotros queremos que en ese lipidograma esté aumentada la HDL. La HDL lo denominamos colesterol bueno, es el colesterol que no, o la lipoproteína de alta densidad, que tiene colesterol en su estructura, pero es un colesterol que no se deposita en las arterias. Nosotros en ese lipidograma no queremos ver que los triglicéridos estén aumentados, ¿sí? O sea, nosotros queremos que esos triglicéridos estén bajos. Queremos que ese colesterol esté bajo. En cuanto al metabolismo de los lípidos. Y en cuanto al metabolismo de las proteínas, pues nosotros queremos que no haya una deficiencia de proteínas en nuestro organismo. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que realizar una biometría hemática en esos pacientes. ¿Bien? Para ver qué factor está afectado, para nosotros poder atacar ese factor que está afectado en cuanto al metabolismo. Y vimos también que existen mecanismos que todavía no están explicados por los cuales se puede desarrollar diabetes. Estábamos explicando el retículo endoplásmico. Recuerden que el retículo endoplásmico pues es un organelo que se encuentra dentro de la célula, que se encarga de la síntesis de proteínas, de ácidos grasos, del almacenamiento de glucosa o la transformación de glucosa en grasa. Y cuando este componente o este organelo se estresa, pues lógicamente va a generar ciertos procesos de transformación en la célula para que la célula haga resistencia a que siga entrando grasa, a que siga entrando glucosa dentro de la misma, valga la redundancia. Es aquí cuando se genera esta resistencia a la insulina. Habíamos visto que también
esta diabetes puede ser ocasionada por un desgaste del páncreas. ¿Sí? Las células beta pancreáticas también tienen retículo endoplasmático, que es otro organelo importante. También tienen mecanismos para, por métodos genéticos, poder sintetizar la insulina. Y lógicamente, si la demanda es demasiado, es mucha, pues empiezan a dañar estas células beta pancreáticas porque también pues necesitan nutrientes, necesitan vitaminas, minerales para poder producir esa insulina. Y habíamos dicho que las células beta pancreáticas no solamente producen insulina, producen otros neurotransmisores, otras hormonas de gran importancia para el organismo. Si la célula beta pancreática o el páncreas nada más produjera insulina, no existiera la diabetes en el mundo. A pesar de la demanda de glucosa o de grasa que nosotros ingerimos en nuestra dieta. Pero desgraciadamente, o por suerte para nosotros, pues el páncreas otras hormonas. Y esa sobrecarga de alimentos genera una sobrecarga de trabajo en el páncreas, y casi siempre esa sobrecarga de alimentos está acompañada de poca cantidad de nutrientes, de poca cantidad de vitaminas, y esto tiende a generar trastornos a nivel pancreático. Y habíamos visto que otra causa era que el páncreas, pues cuando se desgasta, o debido a la demanda de glucosa, del exceso de glucosa en sangre, pues tiene que producir insulina tan rápido que empieza a producir una insulina de baja calidad. Si tú haces las cosas muy rápido, lógicamente no calidad. Eso lo pueden llevar la vida diaria. Si yo me pongo, por ejemplo, ahorita, como me corrigió René, a dar la conferencia muy rápido, lógicamente, pues el producto final que son ustedes con el conocimiento no va a ser de calidad, porque voy muy rápido. ¿Sí? Entonces, tengo que ir más lento. Eso es lo que pasa con el páncreas. El páncreas, la producción de insulina tiene que ser más lenta. Tiene que ser a un determinado paso. Si ese paso se altera por mecanismos genéticos, por mecanismos que nosotros inducimos en nuestra vida diaria, pues lógicamente el páncreas se va a dañar. Y cuando se daña, pues genera todos estos trastornos de los cuales hemos estado hablando. ¿Sí? Dice Marisela. Bueno, doctor, buenos días. ¿Podría repetir lo de las proteínas en el metabolismo? ¿Deben estar altas? ¿Es lo correcto o no? No, las proteínas deben estar en un rango normal. No deben estar ni altas ni deben estar bajas. Por lo general, los aminoácidos, cuando hay un problema con las proteínas, son los que están alto en sangre porque se comienzan a perder. ¿Sí? Lo ideal es que sea normal. Si están bajos es por desnutrición. Si están altos es por proteólisis. ¿Sí? La insulina, mira Marisela, la insulina es anabólica. ¿Sí? Induce al anabolismo. ¿Qué quiere decir anabolismo? Que induce a la formación. Hay dos nombres muy importantes aquí que ustedes tienen que saber. Uno es el anabolismo y el otro es el catabolismo. El catabolismo es un mecanismo bioquímico que hace que los nutrientes se degraden de sustancias más complejas a más simples. ¿Cuál es el objetivo del catabolismo? Dar energía. Pero también el organismo presenta anabolismo. ¿Qué cosa es el anabolismo? Es formar dentro del organismo de sustancias más complejas. ¿Sí? Esas sustancias complejas, pues lógicamente, van a tener una función estructural o incluso funcional dentro del organismo. En nuestra etapa de vida está aumentado, por ejemplo, el anabolismo de 0 a 20 años. ¿Por qué está aumentado el anabolismo más que el catabolismo? Porque, lógicamente, el niño empieza a crecer, necesita formar estructuras, y esas estructuras se forman por medio del anabolismo. De los 30 a los 60 años, pues hay un equilibrio en los dos, anabolismo-catabolismo. Y los 60 en adelante,
pues se induce al catabolismo, degeneración de los tejidos. Ahora bien, nosotros, si la insulina me induce a mí a la formación de proteínas y yo tengo la insulina baja como resultado de la diabetes, lógicamente esa inducción de proteínas no se va a lograr. Y si no se logra, empieza a haber proteólisis. ¿Qué es la proteólisis? Pérdida de proteínas, pérdida de aminoácidos. Te pongo un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillito. Mira, yo soy el hígado y el hígado tiene células, pero las células tienen proteínas que forman parte estructurales de las células. Esa célula, para poder sobrevivir, necesita intercambios de proteínas, necesita intercambios de aminoácidos. O más sencillo todavía, esa célula se va a morir y yo necesito formar nuevas células. Pero para yo formar nuevas células, ¿qué necesito? Necesito grasas, necesito carbohidratos y necesito proteínas. Necesito inducir a la formación de proteínas. Si yo tengo la insulina baja y la insulina baja me induce a las proteínas, lógicamente esas proteínas no se van a formar y esas células no van a poder formarse. Entonces empieza a haber degeneración de tejidos porque sencillamente la insulina no es capaz de inducir a la formación de proteínas que juegan un papel funcional y estructural dentro de las células. Entonces los tejidos y los órganos empiezan a perder función, se empiezan a morir. Lógicamente esos tejidos o esas células que se mueren tienen proteínas. ¿Y esas proteínas a dónde salen? Salen a torrente sanguíneo en forma de aminoácidos. Pero ya no tienen funcionalidad. Van a ser expulsadas por el riñón. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto al metabolismo de las proteínas. No sé, Marisela, si aquí aclaro tu duda. ¿Sí? Sí, podemos abrir su audio para ver si tiene alguna otra pregunta. Adelante, Marisela, tienes abierto tu audio. Aquí, pues, Carmen Romero, pues, plantea... Carmen Romero plantea, bueno, Carmen Romero es doctora, plantea que ¿qué parecería ser un índice de términos clínicos a usar en la conferencia y enviarlo antes? Comprendo el despiste de los que no son médicos ante nuestra terminología. Yo pienso que está muy bien, está muy correcto. Por ejemplo, lo que plantea Carmen, proponer ante la conferencia enviar tal vez algún formato con terminologías y que ustedes estudien esas terminologías para que no vengan tan despistados a la conferencia. Eso lo podemos hacer también. Si no, pues aquí nos detenemos y lo explicamos hasta que sea necesario y lo puedan entender. ¿Sí? Nada más, pues sí les pido que se pongan de acuerdo y si quieren eso también lo podemos hacer o lo podemos hacer de las dos formas. Se les envía el compendio, se estudian las palabras claves, ¿sí? Y entonces también lo explicamos aquí de manera entendible. Bien, bueno, eso es una aclaración que ahí explica. Marisela no tiene micrófono. Bueno, pero sí entendiste, Marisela, ¿no? Aquí me pone sí, claro. Muchas gracias. Hasta ahorita, esto es lo que hemos visto en cuanto a lo importante aquí de diabetes. Vamos a ver, esto es muy importante, los síntomas de la diabetes. Con frecuencia, las personas con diabetes tipo 2 no presentan síntoma alguno al principio. Por eso es muy importante que cada 6 meses, incluso aunque nosotros, o aunque parezca que tengamos la glucosa o que nos sintamos bien, que no tengamos problemas, debemos cada 6 meses hacernos un chequeo completo, ¿sí? Porque todos estos problemas cursan con, o sea, no tienen síntomas, son asintomáticos. Bien,
Ahora, hay síntomas iniciales que nosotros podemos percibir. Estos síntomas iniciales pueden abarcar fatiga, lógicamente, si a la célula no le puede entrar glucosa, la célula se empieza a afectar, empieza a dañar, ¿sí? Y esto genera fatiga, los organelos no empiezan a trabajar con la calidad que se requiere y pues esto genera cansancio, mucha hambre, ¿sí? Pues lógicamente si a la célula no le entra glucosa, por mecanismos nerviosos induce a la sensación de hambre para que pues la persona siga comiendo y comiendo y comiendo más y se pueda nutrir. Aumento de la sed. Lógicamente, si mi glucosa no puede entrar a la célula, se queda en sangre y tiene que ser expulsada por la orina, ¿qué empieza a pasar? El riñón empieza a agarrar mucho líquido, mucha agua para poder darle a esta glucosa y poderla expulsar. El organismo empieza a perder líquido, se empieza a deshidratar y lógicamente eso induce a la sensación, al aumento de la sed. El aumento de la sed está muy relacionado con la glucosa. Hay un aumento de la micción. ¿Qué cosa es la micción? Bueno, la orina se forma continuamente en el riñón. Llega a la vejiga intermitentemente gracias al peristaltismo. Recuerden que es movimientos o una serie de contracciones de los uréteres. Unas válvulas que se encuentran en esa región impiden el retroceso de la orina desde la vejiga a los uréteres. Cuando la vejiga ha acumulado medio litro de orina aproximadamente, la llegada de nuevo o de nueva orina aumenta notablemente la presión de la vejiga, se pone un funcionamiento en consecuencia, un mecanismo que facilita la evacuación. Existen en la vejiga terminales nerviosas, en la vejiga existen terminales nerviosas, existen receptores o que posibilitan este mecanismo, y pues aquí en este proceso hay impulsos nerviosos que llegan a la región sacra de la médula espinal. Aquí excitan unas fibras nerviosas que obligan a contraer la pared de la vejiga y a abrir el esfínter interno, y a la vez la corriente nerviosa llega a los centros superiores y esto se produce, o sea, esto produce el deseo consistente de orinar. Periódicamente y de forma voluntaria se abre el esfínter externo dando salida a la orina. Todo esto que les he explicado es lo que se conoce como proceso de micción. O sea que el proceso de micción pues son los mecanismos nervioquímicos por los cuales el riñón pues puede dar origen a la orina y expulsar la orina. Aquí pues estos síntomas están aumentados. La persona va al baño a orinar muchas veces. Entonces dice que aumenta la micción. ¿Por qué? Porque está expulsando esa glucosa por la orina. Existe también visión borrosa. Fíjense, esto lo vamos a hablar más adelante, pero se los voy a adelantar. ¿Por qué existe visión borrosa? A nivel de retina, en nuestros ojos existen arterias, que estas arterias, lógicamente, ayudan al transporte de la glucosa, porque la retina se alimenta de glucosa. Para que la retina pueda funcionar, necesita glucosa para poder realizar las funciones que está encaminado a realizar. Pero cuando aumenta la glucosa, pues lógicamente aumenta la presión. Y hay determinadas arterias en la retina que no resisten y no toleran este aumento de presión. Tienden a reventarse generando pequeños microcoágulos, y esto puede dañar la retina y puede traer como consecuencia visión borrosa. Puede haber disfunción ética, que la diabetes mellitus genera trastornos a nivel neurológicos, y esto trae como consecuencia problemas también en la disfunción eréctil. Dolor o entumecimiento en los pies o en las manos
como lo explicamos anteriormente, se generan trombos, se generan ateromas, y estos trombos, lógicamente, pues generan estos problemas. Puede haber cansancio, ya vimos que si la célula no se alimenta, hay cansancios, heridas que no sanan. Lógicamente, si tengo una sangre que aumenta su densidad, tengo una sangre espesa, eso me va a impedir que ciertos factores de coagulación puedan trabajar en su eficacia a un 100%, y lógicamente cuando nos hacemos una herida, pues la herida no va a sanar, porque los factores de coagulación en estos procesos están inhibidos. Hay pérdida de peso, sí, lógicamente, la pérdida de peso, si empezamos a perder proteínas, si las células empiezan a morir porque no pueden entrar la glucosa o en determinado momento los cuerpos cetónicos, empieza a haber pérdida de peso en algunos casos. Puede haber aparición de glucosa elevada, pues esto es lo más fácil de determinar. Puede existir dolor abdominal, puede existir cambios de ánimo, la hiperglucemia. Nosotros, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista bioquímico, se ha asociado los cambios de ánimos a los cambios en la sangre. La hiperglucemia genera cambios de ánimo, genera trastornos de conducta, genera trastornos de hiperactividad, al igual que la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque en ambos mecanismos el cerebro reconoce, por ejemplo, en la hiperglicemia, si existe hiperglicemia, la glucosa no ha entrado al cerebro. Si la glucosa no ha entrado al cerebro, el cerebro se vuelve hipoglucémico, ¿sí? Significa que la glucosa en el cerebro va a estar baja. Cuando la glucosa en el cerebro no entra y el cerebro se vuelve hipoglucémico, el cerebro aumenta su actividad liberando ciertos neurotransmisores. Esos neurotransmisores son epinefrina, norepinefrina y ácido glutámico. Esos neurotransmisores son los responsables de la excitabilidad en las personas, ¿sí? Tal vez en un niño ustedes pudieran darse cuenta de que en un niño tal vez hay hiperactividad, trastornos de conducta, tal vez eso en un niño sea tolerable, pero en un adulto puede traducirse en violencia, puede traducirse en crímenes, ¿sí? Hay muchos estudios que se han hecho en Estados Unidos donde se vincula la violencia a problemas de hiperglicemia e hipoglucemia. Entonces, estos neurotransmisores son responsables de la excitabilidad y el cerebro está avisando de que no presenta azúcar en sus estructuras, de que está hipoglucémico como resultado de la hiperglicemia en sangre. Esto genera cambios de ánimo también. Fíjense todos los síntomas. Mal aliento, lógicamente, si la glucosa no puede entrar a la célula y el organismo está intentando degradar grasa y convertirlas en cuerpos cetónicos para que esos cuerpos cetónicos puedan actuar en nuestro organismo como secundarias, estos cuerpos cetónicos generan mal aliento. De hecho, cuando nosotros nos levantamos, nosotros tenemos mal aliento. Es lo que se denomina cetosis de ayuno, ¿sí? Lógicamente, cuando te acuestas a dormir, el organismo se empieza a desintoxicar y, lógicamente, el cerebro sigue trabajando, los riñones siguen trabajando, el corazón sigue trabajando, y entonces el hígado tiene que extraer todas sus reservas de glucógeno para poder alimentar a todos esos órganos. La reserva de glucógeno se acaba aproximadamente en una hora y media. ¿Y qué tiene que hacer después el hígado? Empezar a metabolizar grasa, ¿sí? Para poder transformarlas en cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos van a ser una segunda fuente de reserva que nos genera mal aliento cuando nos levantamos. Ahora, ese mal aliento en la persona diabética está aumentado porque hay un exceso de cuerpos cetónicos. Vamos a ver otra pregunta aquí, a ver. No sé si voy despacio. ¿Voy despacio? ¿Van entendiendo todo bien? Sería una especie de diccionario terminológico. Muy bien, Carmen. Muchas gracias por ese aporte. Lo vamos a tener en cuenta. Así como aparece
glucosa en el análisis de orina, ¿qué aparece? En un análisis de orina aparece, ya cuando en los casos de diabetes, lo vamos a ver más adelante, no se me adelanten, todo lo vamos a ver, todos los diabetes lo vamos a ver. Así como aparece en la sangre un exceso de glucosa, también lo aparece en la orina. En la orina aparece un exceso de glucosa también. ¿Por qué? Porque ese exceso de glucosa es un intento de el riñón de eliminar esa glucosa por la orina. De hecho, en los pacientes diabéticos, la orina sabe dulce y tiene un olor que es lo que se dice olor a jadearse, ¿sí? Es un olor muy acentuado, muy fuerte, que se presenta como resultado de esta consecuencia. Entonces, en un análisis de orina, lo más importante que vas a buscar es esto. Puede aparecer albúmina también, ¿sí? En la orina. Puede haber pérdida de proteínas en la orina. ¿Por qué? Porque el aumento de glucosa, el aumento de grasa, el aumento de cuerpos cetónicos espesan la sangre. Esa sangre espesa hace que los glomérulos, que son las estructuras más importantes de los riñones, bueno, lo más importante es la nefrona, pero los glomérulos forman parte importantísimo en el filtrado de esos riñones, pero son muy sensibles a la presión, ¿sí? Si los riñones, si esos glomérulos son muy sensibles a la presión y se empiezan a reventar como consecuencia del aumento de glucosa, de grasa y de los componentes en la sangre, lógicamente el riñón no va a filtrar en un 100% esos componentes que son importantes que se queden en la sangre. Entonces vamos a tener una proteínas también mediante la orina. Bien, entonces hay que hacer un general de orina también, eso lo vamos a ver más adelante. No sé, Francisco me dijo y de proteínas. Bueno, no entendí bien qué significa y de proteína. Vamos a continuar entonces con los síntomas. Mal aliento, ausencia de menstruación en mujeres, aparición de impotencia en hombres. Sí, Francisco, las proteínas en la orina, ya cuando la diabetes está muy avanzada, tienden a aumentar. Implica un proceso de nefrosis. ¿Qué te está diciendo? Que hay daño renal. Puede haber nefrosis o nefritis, porque cuando hay aumento en la glucosa, más adelante vamos a ver que este aumento en la glucosa genera un compromiso con el sistema inmune, o sea, las defensas del sistema inmune bajan. Y esto puede traer como resultado que el organismo sea propenso a infecciones, y estas infecciones pues pueden migrar al riñón y generar nefritis. Entonces se puede generar un proceso de nefritis o un proceso de nefrosis. Esto se ve en un análisis de orina cuando hay exceso de bacterias en el análisis de orina, ¿sí? Entonces puede haber aparición de impotencia en hombre, ausencia de